Bienvenidos a un nuevo episodio de AM Talks. Hoy hablaremos de cómo AM pasó de ser una simple idea a convertirse en el proyecto y la empresa que es a día de hoy. Hablaremos de nuestros primeros pasos, las decisiones correctas que tomamos, pero también los errores que cometimos en el camino. Si te interesa saber cómo escalar una empresa y llevarla de ser una idea a seguir un proyecto consolidado, quédate porque te va a interesar. Bienvenidos a AM Talks. Genial, Marc. Entonces, la gente quiere saber cómo nació AM y qué visión o qué ilusión teníamos antes de empezar. Pues, madre mía, qué historieta. ¿Cómo nació AM? Pues por una necesidad, básicamente. Teníamos que facturar, entonces por eso también nos fue un poquito más fácil, ¿no? Porque nos tuvimos que tirar a la piscina directamente. Porque en ese momento, tanto tú como yo estábamos sin trabajo. De hecho, estábamos cobrando el paro, estamos hablando de hace 4 o 5 años. Sí. Y totalmente de acuerdo. Esa necesidad de estar cobrando el paro, que el paro creo que nos terminaba 5 o 6 meses prevista, ¿no? Y en plan, tenemos que montar algo que funcione y tenemos una deadline, tenemos una fecha límite de 5 o 6 meses. Esto creo que es súper importante, ¿no? Tener esta presión. Esto es verdad. Eso es verdad. Yo cuando mucha gente me lo pregunta, le digo, mira, lo mejor que nos ha podido pasar es tener que sacar el negocio adelante porque no tienes Plan B. plan B. Exacto, es así, es así. Sí, es duro, pero realmente es lo mejor. Totalmente, ¿eh? Y si te acuerdas, ¿cuál era la ilusión? Además de la necesidad, porque pudiste escoger otro modelo de negocio o otro sector, ¿no? ¿Por qué el sector inmobiliario? ¿Qué te llamó? ¿Qué ilusión, qué visión tenías detrás de todo esto? Hombre, realmente, obviamente hacer dinero, pero ayudar a las personas también. Ayudar. Y ya estaba muy quemado de hacer de mecánico, no veía un futuro claro, ni personal, ni económico, no lo tenía nada claro. Entonces, al final, el sector inmobiliario es un sector que siempre me ha gustado y obviamente si lo haces bien se gana dinero, pues a muerte. Total, total, total. Precisamente, exacto, es un sector que como los volúmenes son tan grandes de negocio, aunque puedas sacar operaciones pequeñitas y demás, ya estás un X de facturación que ya te da para vivir o al menos para sobrevivir. Y es muy curioso cómo hemos cambiado de mentalidad, en mi caso, que yo soy el que analiza las operaciones, y el hecho de que descartamos muchísimas operaciones en las cuales se gana o de profit hay 20, 25 mil euros. Y dices, no, fuera, 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 next. Y dices, pero a ver, yo antes... Hubiera dado todo para hacer un proyecto y que me quedaran Y esto lo ganaba trabajando todo el año. O sea, es una locura, ¿no? También el cambio de mentalidad que estamos haciendo. Total. Y si te acuerdas, ¿cómo fueron los primeros pasos, ¿no? Para empezar a hacer las primeras operaciones? Porque al final, o sea, cuando empezamos no teníamos capital propio. Lo que hacíamos era encontrar oportunidades rentables para otros inversores, ¿no? Nosotros hacíamos todo el trabajo, filtrábamos todas las operaciones, íbamos a visitar el inmueble, íbamos con el reformista y analizamos el mercado a qué precio se podría revender una vez reformado. Pero claro, aun teniendo todo el proyecto y todos los números claros, y que era un proyecto viable, no teníamos el dinero para ejecutarlo. Entonces, ¿qué hacíamos? Le ofrecíamos a otros inversores, ¿no? ¿Cómo recuerdas este proceso? Qué frustrante, la verdad. Yo me acuerdo que había dado muchos golpes encima de la mesa y creo que una vez reventé una puerta incluso de la rabia de decir, pero a ver, ¿dónde está el dinero? No quiero dinero, que es muy buena, la quiero hacer yo. ¿Qué está pasando aquí, no? Total. Que al final muchas veces la mentalidad, ¿no? Total. Y era esto, o sea, era encontrar un proyecto viable, lo que estamos haciendo a día de hoy con el capital de nuestros inversores y también con el propio, pero era encontrar una oportunidad viable que diera margen para comprar, reformar y venderlo, pero una vez tenías la operación analizada y con el lacito, se la proporcionábamos a otro inversor que tenía el dinero para que él la ejecutara y nos daba o una parte del beneficio o simplemente una comisión por haberle encontrado esta operación, ¿no? Exacto. Después de haber trabajado casi 2 meses, ¿no? En alguna ocasión. Total, total. Entonces, ¿cómo describirías, después de este proceso de estos 4 años que a día de hoy pues ya tenemos nuestros inversores, hacemos todos los proyectos nosotros, también obviamente financiación bancaria y demás, ¿cómo describirías la esencia de AM? Es decir,
¿cómo crees que nos podemos definir? ¿O cuál es eso, la esencia de AM? Ostras, qué difícil, qué difícil. Yo creo que no hay una palabra como tal, ¿no? Yo creo sería más... ¿Cómo? Te paso la pelota a ti. A mí me gusta mucho pensar que hemos democratizado las inversiones inmobiliarias. Es decir, mucha gente cuando piensa en una inversión inmobiliaria piensa en comprar un piso y alquilarlo. Sí. ¿Por qué? Porque si tú eres maestro o ingeniero o pintor, tienes otro oficio que no es el sector inmobiliario, no tienes acceso a productos exclusivos o oportunidades distintas off-market, ¿no? Entonces, yo creo que algo muy bonito que hemos hecho es decirle a los inversores, nuestros inversores, decirles, oye chicos, hay un proyecto genial, un piso de un fondo, un piso de un banco, que podemos comprar a este precio, reformarlo y venderlo. Y claro, pero hacer todo esto requiere de el contacto con el fondo y el banco que nos provee de la operación, el conocimiento para analizarlo, el contacto con reformistas de confianza, Todo en equipo. todo el equipo. Entonces, una persona desde su casa no puede hacer este tipo de operaciones. Entonces, yo creo que algo muy bonito que hemos hecho es democratizar, dar acceso a nuestros inversores para que conjuntamente con nosotros puedan invertir en estos proyectos. Y esto es una de las cosas que me ha gustado más porque yo, de donde vengo, tenía esta creencia limitante, ¿no? Decir que las inversiones eran solo para ricos. Y ya está, y no se discute, no hay nada más que decir, ¿no? Y entonces esto me ha ayudado un montón a mí y por eso me gusta ahora, pues darlo, ¿no? Ofrecerlo a otras personas. Brutal. Eso es clave. Sí, sí, esta creencia limitante, exacto, de que las inversiones, y más las inversiones inmobiliarias, necesitas dinero o necesitas ser hijo de Sí. para poder acceder a esto, ¿no? Sí, sí, pues yo creo que eso, democratizar las inversiones es algo que me gusta, que estamos haciendo y creo que aporta muchísimo valor. Em, si miraras atrás, ¿qué crees cuáles fueran decisiones correctas que hicimos y cuáles fueron decisiones incorrectas o errores que cometimos? Primero de todo, me gustaría aclarar, ¿no? Que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? No hay ni buenas ni malas. Mira, te das cuenta que aprender son lecciones, ¿no? Y vas aprendiendo, aprendiendo y al final ya lo ves, ¿no? Muchas inversiones no las tienes ni que analizar. Ya ves que realmente son oportunidades o no lo son directamente. Pero esto, a mí ahora en este punto me gusta ya pensar así, ¿no? Que es una... Lo hablamos muchas veces por las noches, ¿no? Como vivimos juntos y ya no me gusta ver blanco o negro. En la vida hay grises también. Total, total. Yo creo que algo muy bueno que hicimos fue apoyarnos de mentores. Sí. Gente que estaba donde queríamos estar nosotros y invertir en este conocimiento y apoyarnos y dejarnos guiar para estos mentores. Sí. Yo creo que esta es alguna recomendación que se puede dar a todo el mundo que esté intentando emprender un negocio nuevo o lo que sea, apoyarse y mentorizarse y formarse con gente que está donde vosotros queréis estar. Esto es súper clave. En nuestro caso teníamos un par de inversores inmobiliarios de referencia, y dijimos, queremos ser como él. Y nos formamos con él, mentorías con él. Cuesta dinero y cuando no tienes dinero, soltar 2.000, 3.000 euros para una formación duele que te cagas. Sí. Pero a la larga, vale. Pero yo creo que esto es algo muy bueno que hicimos, fue invertir en conocimiento. Y una pequeña anécdota, ¿te acuerdas? Que la primera mentoría que hicimos, pues yo no tenía dinero. Ya ves, Yo pedí prestado el dinero a mi hermana ya ves. para pagar esa mentoría, pero yo lo tenía claro. No tenía claro que teníamos que ir allí. Y creo que al final cogimos un Airbnb, pero el más barato que había, porque no había dinero, pero nosotros allí. Y con los portátiles, yo de mi hermana y el tuyo creo al principio de la carrera. Yo me acuerdo que tenía algunas acciones de giro ahí y pude vender 4 cositas, sacar 2.500 euros que saqué de no sé dónde y con eso pudimos pagar la mentoría. Hicimos ahí un all-in, ¿eh? O sea, todo lo que teníamos all-in para pagar esa mentoría. Totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, pues sí, totalmente la formación y apoyarse en... Esto, y yo también destacaría otra parte que es la mentalidad, que es una cosa muy buena que tenemos. En el momento que vemos que pasa algo, porque al final la empresa, ¿no? Es un reflejo de lo que te está pasando a ti,
Total. o de cómo eres, cómo te mueves por la vida. Entonces, es una cosa que creo que tenemos muy buena, que cuando vemos que hay algo, pues Total. mentalidad. Eso es verdad, ¿eh? ¿No? En estos últimos 4 años, pues sí, ha llegado un punto, más o menos cada año, año y medio, que hemos dicho, hostia, tenemos ahí un techo, nos cuesta superar este obstáculo que tenemos, hacemos una formación y desbloqueamos otro nivel, ¿no? Semana pasada que estuvimos en Madrid, hicimos otra formación, ¿no? Entonces, exacto, no es que haces una formación en tu vida y ya te vale para siempre, es decir, hay formaciones y a medida que vas subiendo niveles, más equipo, operaciones más grandes, mayores problemas, pues tienes que ir desbloqueando y esto significa mentores más buenos, más caros Sí. y tal, pero sí, un constante aprendizaje y no dejar nunca de formarse. Y de hecho, otra pequeña anécdota, ¿no? De este fin de semana, de la formación que estuvimos, que la gente me preguntaba y demás por nuestro recorrido. Y recuerdo que en un momento les dije, no, es que nosotros básicamente lo que hemos hecho es comprar tiempo de millonarios o de gente que ya está donde nosotros Total. queremos. Entonces, esto es nuestro éxito realmente. Total. Y la gente se quedaba en plan, ostras, no me lo hubiese imaginado nunca. Y es una cosa tan fácil como, ¿cuánto vale un día, 2, 3 de tu tiempo de un millonario? Obviamente no te lo van a regalar, pero es simplemente esto. Y comprar tiempo, exacto. Básicamente, si tú no pagas un mentor o una formación, tú este conocimiento lo vas a terminar adquiriendo, pero a base de hostias y vas a tardar 5 años prueba y... ¿A qué precio? Prueba y error. En cambio, pagas una formación de alguien que ya ha hecho este camino y te dice por aquí sí, por aquí no, y te ahorras 5 años de errores, de prueba y que vas a cometer errores igualmente, porque cada camino es distinto, pero efectivamente ya te apalancas con el tiempo y los errores de otra persona y te ahorra 1 o 2 o 3 años de trabajo. Realmente estas pequeñas cosas son pasos de gigante, ¿no? Realmente te ayudan a avanzar un poquito. Total. Un poquito, mucho. Entonces, vale, esto sería como a día de hoy, ¿no? Pero la primera operación que hicimos, que era Rent to Rent, que lo contamos en el podcast anterior, que no teníamos dinero, no teníamos capital, teníamos 3.000 euros cada uno, y entonces el único modelo de negocio en el sector inmobiliario que puedes empezar con 6.000 euros que conozcamos es el Rent to Rent, ¿no? Que consiste en alquilar una vivienda a un propietario y con los permisos y los contratos adecuados, pues él te autoriza a realquilarlo bien por Airbnb o bien por habitaciones. Entonces, ¿te acuerdas de la primera operación que hicimos en el piso de la propietaria? Se llamaba Cristina. La Cristina. Cuenta un poquito qué piso era. Era un cuarto sin ascensor. Cuarto, quinto, ya no me acuerdo. Un cuarto, quinto sin Qué ascensor. locura. Cuenta un poquito cómo fue ¿Te esa. acuerdas del día del fútbol? Ya ves. Yo te quería matar. Yo te quería matar. Cuenta la historia. Pues era el primer día, creo, ¿no? Estábamos haciendo La mudanza. la O mudanza. sea, primero de todo convencimos a Cristina, una propietaria que tenía su piso anunciado en Idealista, no sé dónde, de que nosotros... Por cierto, haciendo horas extras. Este podcast lo estamos grabando a las 10 de la noche, 10:30 de la noche. Exacto, el Red Bull ayuda. Entonces, convencimos a la propietaria Cristina, que tenía su piso anunciado en Idealista por, no sé, 650, 700, que nos dejara alquilar su piso, que nosotros se lo alquilábamos, nosotros le garantizábamos que el día 1 de todos los meses tendría una transferencia, nosotros nos encargamos del mantenimiento del piso, pero a cambio nos tenían que permitir realquilar las habitaciones a estudiantes de universidad y había 4 habitaciones, ¿correcto? 3 y la cuarta la hicimos en el comedor. Exacto. Quedó un poquito pequeño, pero bien. Respetando la normativa, Obviamente. obviamente. Entonces, 4 habitaciones que cada uno estaba alquilado unos 400 euros, si no me equivoco, ¿no? La grande 450, sí, las dos grandes 450, las otras sí, 300 y algo, sí. Bueno, básicamente sacábamos un profit de 600 euros, que aún me acuerdo. Qué locura. Mira, man, han quedado 300 euros para cada uno. O sea, claro, porque además en este momento no teníamos la sociedad, la SL constituida, No. ni de coña. Y lo hacíamos a título personal, O autónomos, sí. como autónomos. Entonces, alquilábamos las habitaciones por 1.600, ¿no? Aprox, sí. 1.600, le pagamos 700 de alquiler a la propietaria y luego, quitando gastos de agua, luz, gas, mantenimientos, wifi, quedaban más o menos unos 600 euros de profit. Y cada mes nos repartíamos 300 euros. Pero yo recuerdo eso como una locura de, hostia,
sin trabajar cada mes Sí, ganamos sí. 300 euros. Esto me chocó muchísimo. ¿No? Un cambio de mentalidad. Y luego a partir de allí fuimos y cada mes y medio íbamos adquiriendo otro piso, ¿no? Sí. Llamar a muchos propietarios en Idealista, ofrecerles la opción de que se lo alquiláramos nosotros. De cada 20, 19 nos decían que ni de coña, que no. Pero bueno, uno de cada 20 pues pensaba, hostia, no está nada mal, me garantizan el alquiler, se encargan del mantenimiento. Y conseguimos, ¿no? 12 pisos en 10 meses. Sí. Y esto nos generaba un cash flow de unos 7.000 euros al mes. Sí. Sí, Pues sí. que después de pagar todos los gastos nos quedaban 7.000 euros al mes de beneficios. Aquí yo vi ya que se montó una estructura. Ya teníamos nuestro chico de reformas, ya teníamos nuestro gestor, ya empezó a parecerse un poco Sí. a una empresa y no un chiringuito. Aquí empezamos a desbloquear creencias, ¿no? Empezar a delegar, a gestionar, o sea, Total. que una cosa que veo que en mi caso me ha afectado muchísimo, lo he visto que en ti no, es el hecho de trabajar tantos años como trabajador, ¿no? Me ha frenado muchísimo a la hora de emprender. Y allí fue cuando empecé por primera vez a desbloquear ese nivel, ¿no? Total, ¿eh? Tras delegar, nada. Total. Y bueno, ¿y qué pasó? Pasó que llegamos a tener en 12 meses, en un año, o incluso en menos, 50 habitaciones. Y estas 50 habitaciones significaban 50 personas distintas, en pisos distintos, con contratos de alquiler individualizados en cada uno. Y el resumen era una locura. Que me he dejado las llaves y no puedo entrar, que se ha estropeado el no sé qué, que no me funciona el no sé cuántos. Y nos quemamos, nos animamos de gestionar 50 habitaciones, porque al final ya no podíamos crecer. Era todo el día apagar fuegos. Apagar fuegos, que si no sé qué, el agua, que si no sé qué, tal. Pero aprendimos a, no sé, a coordinarnos, gestionarnos muy bien realmente, ¿eh? Porque me acuerdo que había semanas que creo que hablábamos como 2 días a la semana solo. Sí. Sabíamos los dos lo que teníamos que hacer. Hermano, tal día, el día 5 lo tenías todo listo, empieza ya con las visitas. Si no era el 5, era el 6, pero ya. Total. Y fue un muy buen aprendizaje, ¿eh? En realidad. Total. Y luego decidimos vender estos contratos. Recuerdo ese fin de semana. Que estábamos ya saturadísimos. Adoradísimos, que nos hicieron la oferta. ¿Y qué hacemos, Armán? No lo tengo claro, no puedo decidirme, no sé nada. Y recuerdo que esto creo que era el viernes y el sábado al mediodía, yo creo que no nos llegó ni a la tarde, una llamada, Armán, lo tengo claro, así tal cual, ¿eh? Y tú, yo creo que también lo decimos, vendemos. Tal cual. Y nada, vendimos los contratos de todos estos pisos. Por suerte eran contratos que aún les quedaba mucho recorrido porque había contratos a 7 años, a 10 años y solo habíamos usado uno. La empresa que nos los compró pues lo vio interesante, nos hizo una buena oferta, más de 6 cifras, y con ese dinero que pudimos pues empezar el negocio que estamos realizando a día de hoy, ¿no? La compra, reforma, venta de activos. Ya teníamos el dinero mínimo suficiente para empezar a comprar pisitos, reformarlos y venderlos. Pisos pequeños, pisos baratos, pero aquí empezó todo, ¿no? Entonces me gustaría saber un poquito cómo fue esta transición de pivotar de modelo negocio, porque no nos servía nada de lo anterior. No nos servía el modelo negocio, es un modelo de negocio completamente distinto. Todos los contactos que habíamos hecho de ese otro modelo, propietarios que tenían piso en alquiler, agencias inmobiliarias que tenían piso en alquiler, no nos servían. Entonces, ¿cómo fue este paso de empezar un modelo de negocio desde cero? Porque tampoco fue una transición. Wow. Fue el día 1 vendemos la empresa y el día 2 empezamos con un negocio distinto. No hubo un tiempo de impasse, ¿no? Es como recuerda esto, empezar desde cero, forjar relaciones desde cero. ¿Cómo recuerdas esto? Yo lo recuerdo un poquito como que no sabía dónde estaba. No sabía dónde ir, qué hacer, cómo hacerlo. Me quedé un poco bloqueado y ahora que lo pienso con el tiempo digo, es ridículo. O sea, teníamos un dinero que nunca lo habíamos visto ni lo teníamos en la cuenta. Total. Y allí parados, que sobre todo yo no sabía qué hacer, cómo actuar, cómo avanzar. Una locura. Nunca habíamos visto tanto dinero junto, que era muy poca cosa, pero para nosotros era, hostia, cuánta pasta, ¿no? Sí. Y sí, Y como bloqueados, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Por dónde tiramos? Bueno, llamo a este, al otro, al Pepito, a ver qué tiene por aquí. tal cual, tal cual.
Entonces, bueno, ¿cómo fueron estos primeros pasos, no? Me acuerdo ir a hablar con agentes inmobiliarios, gestores de fondos, gestores de banco. Al principio no te toman en serio, Sí. ¿no? Que piensan, otro más que ha visto un vídeo en YouTube de que se puede invertir en inmuebles y me pide que le pase operaciones, le pase producto, pero me va a hacer perder el tiempo, ¿no? Y es, no sé, yo como lo viví, tú estás más en contacto con los proveedores de producto, yo estoy más con los inversores, pero ¿cómo es esto, no? Ir ganando la confianza y ir demostrando cómo son estas relaciones. Sí, exacto. Sí, fue un poquito duro, ¿eh? Porque era difícil también la forma de hablar, ¿no? Ostras, a las visitas también, pero no tienes experiencia y se nota, ¿no? Tienes poco dinero, no queríamos pedir al principio a los inversores y fue complicado, ¿no? Total. Pero bueno, al final te das cuenta que los negocios son relaciones. No haces un negocio con una empresa. Entonces, bueno, comida, café y vas forjando esa amistad, ¿no? Y al final dicen, ostras, este tío es de palabra, ¿no? Se puede trabajar con ellos y poco a poco, pues empezamos. Además, o sea, una frase que has dicho, ¿no? Los negocios son relaciones. Esto siempre, pero se te diría que en el sector inmobiliario probablemente es el negocio que más se basa en esta premisa. Es decir, por ejemplo, imagínate que hubiéramos querido empezar un negocio de dropshipping o un negocio de, no sé, algo online. No hubiéramos necesitado contactos. Porque tú tienes el producto online, con poco dinerito puedes comprar en Alibaba y vendes en Facebook, tal, pero nos metimos en un sector que necesitas. Alguien que te pase producto, alguien de un fondo, de un banco, de una agencia inmobiliaria que te pase producto, es decir, que confíe en ti, que te lo pase a ti y no a un otro. Porque se le puede pasar a cualquier otra persona y que te lo pase a ti primero. Y luego, lo más importante, necesitas el banco o el inversor que te deje el dinero para hacer esta operación. Es decir, necesitas convencer a las dos partes de que no estás loco y que es un proyecto viable y tal. O sea, es un negocio, o sea, que la palabra son relaciones 100%. ¿Y cómo nos costó, al principio desbloquear estas dos partes, Buah, ¿no? A pedir a inversores, bueno, ser creíbles, ¿no? De cara a los proveedores de fondo, porque al final, sí, tú pásame listados, tal y demás, y al principio no haces nada, no tienes dinero. ¿Cómo salgo de esta hora? Que le he dicho qué tal. Qué locura, ¿eh? Qué locura. Y ahora, qué fácil es, ¿no? Realmente. Llamadita, tal, no sé qué, ya saben que somos compradores y directo al grano. tal cual, e incluso los inversores contentos recomiendan a otros inversores. Es una cadena, pero sí, hasta conseguir este efecto bola de nieve, ¿no? Este snowball, el primer año vas empujando tal y luego ya el segundo año, pues es que ahora ya pues, nos recomiendan tal y es mucho más fácil. Vale, entonces, esto es hace 1 o 2 años, pero hace 1 año y medio vimos que tú y yo solos no podíamos hacerlo todo. Entonces, aquí decidimos una vez más pagar otra mentoría, pagar otra formación de un empresario que nosotros admiramos a día de hoy y que está donde nosotros queríamos estar. Y le dijimos, oye, vamos como pollo sin cabeza, trabajamos 15 horas al día y no nos da la vida, que a día de hoy seguimos trabajando 15 horas al día, pero al menos es para grabar un podcast, Esta es enfermedad ya. tal cual. ¿Cómo lo haces para tener varias empresas mucho más grandes y tal? Y nos dijo dos cosas, sistemas y procesos y delegar, es decir, crear equipo. Y aquí no pagamos esta formación, pagamos esta mentoría para que nos enseñara cómo crear todos estos departamentos de estructura. ¿Cómo recuerdas este momento y cómo fueron los primeros pasos hasta crear esto? Lo recuerdo fácil, realmente. Fue curioso porque, no sé, yo creo que te haces tu película en la cabeza de cómo saldremos de aquí, cómo puedo delegar, lo típico, ¿no? Esto, ¿cómo lo va a hacer otra persona? Nadie lo hace mejor que yo. Exacto, sí. Ostras, Y en cambio cuando te sientas, te lo desglosan, no, mira, tal, A, B, C, D, mira, aquí pones una persona, aquí pones la otra, pues así todo coge sentido. Dices, wow, ahora todo tiene sentido. Total. Que al principio fue con 1 o 2 personas, tampoco cogimos tantas... Y al final yo creo que una vez más es desbloquear creencias limitantes Sí, de, hostia, vamos a coger una persona que le tendremos que pagar la nómina, seguridad social, es un coste para la empresa sí, y es una creencia limitante, ¿no? Y luego ves que pone esta persona
esta persona lo hace mejor que tú, porque solo tiene ese trabajo y tú estabas en 20 cosas a la vez. Esta persona solo hace eso, entonces lo hace mejor que tú. En 6 meses es mejor que tú cuando lo hacías y además te libera de un tiempo brutal para que tú puedas ir a buscar más operaciones, ir a buscar más inversores, ¿no? Pero el primer fichaje cuesta, el segundo menos. Y ahora, es en plan, si pudiera, ficharía a 400 personas para delegarlo todo, ¿no? Incluso ahora que tenemos pues un contable en la empresa, ¿no? Pues entonces lo ves, ¿no? Realmente cada vez que hemos cogido a personal, a trabajadores, ves que obviamente la facturación baja, A ¿no? corto plazo. Exacto, pero luego... Total. Sí. Total. Cada vez ha pasado lo mismo, ¿eh? Totalmente. Y me pareció muy curioso porque todas las empresas al final se estructuran igual. Claro, nosotros no éramos empresarios, éramos emprendedores que habíamos hecho un negociete de tal, de alquiler de habitaciones, luego compramos pisos, reformamos y vendemos, y luego encontramos un punto que tenemos que montar en la empresa, ¿no? Y me pareció fascinante que todas las empresas más o menos tienen la misma estructura. Un departamento de marketing, un departamento de ventas, un departamento de operaciones, un departamento de recursos humanos, y si quieres añadirle, yo qué sé, de legal, un departamento contable. Sí. Pero claro, tú simplemente empiezas poniendo una persona en cada departamento, ¿no? El primer fichaje fue administración, obviamente, ¿no? Cogimos a una persona, Leo, que nos ayudara a toda la parte administrativa. Redactar contratos, facturas, incluso hacía algo de contabilidad, ¿no? Sí. A ti te liberó... A ti te liberó porque lo hacías tú antes, ¿no? Hostia, sí, era el director de orquesta ya, ¿no? Y pensaba que, bueno, que no podía salir de aquí, ¿no? Realmente me he dado cuenta, digo, yo cuando trabajo, ¿no? Realmente cuando busco operaciones, ¿no? Facturo más, ¿no? Es muy curioso que ahora lo comentamos, de hecho, ¿no? Si tenemos que volver a crear otra empresa, se va a hacer lo mismo en 3 meses. Total. Es que te das cuenta que no es tan complicado. Yo creo que es todo mentalidad. Mentalidad y tener acceso al conocimiento, porque nosotros antes de formarnos, o sea, yo no sabía ni que existía un departamento de recursos humanos o me pensaba que era para empresas de 5.000 trabajadores. Y es el primer o el segundo departamento que tienes que crear, ¿no? Alguien que te ayude a fichar nuevos talentos y no estar tú haciendo entrevistas, no alguien que fiche talento y el departamento de recursos humanos también que coordine todos los departamentos entre sí, que se ocupe de que todos los departamentos estén bien. Motivar trabajadores, sí. Todo, ¿no? Luego fichamos administración, fichamos recursos humanos, luego fichamos departamento de marketing, Contabilidad. luego contabilidad, también departamento de ventas, Exacto. Y reforzamos administración. administración, y luego también añadimos también personal que nos ayudará a filtrar las operaciones, el producto, todo el producto que nos entraba, qué operaciones eran viables, cuáles no, que nos ayudará a comprobar precios de venta en la zona con agencias inmobiliarias para saber que una vez reformado se podía vender a este precio. Lo único que no tenemos internamente es el equipo de reformas como tal, pero como trabajamos con varias empresas que siempre son las mismas, que trabajan súper bien, pues lo tenemos externalizado como tal, ¿no? Y de hecho, mire qué está pasando esta semana, ¿no? Que estamos en continua revisión del equipo, de cómo vamos todo en general, y hemos pasado de analizar activos en 5, 10, incluso 15 días, y luego pasar a oferta, si está disponible, obviamente, a tardar 2 días. Que es una locura, es una locura. Y cualquier cosa, administración, contabilidad, te das cuenta que no era tan complicado. Total. Solo Creo que a la gente le gustaría saber cómo analizamos desde 0 a 100 un proyecto, ¿no? Ya hemos dicho que las oportunidades nos llegan vía agentes inmobiliarios y mayoritariamente en nuestro caso casi todo lo que compramos son fondos y bancos que tienen activos con deudas o con lo que sea. Y con problemas. Con problemas y algunos ocupados, algunos activos con ocupas también y nos los venden a un descuento, ¿no? Entonces, en el momento que recibimos este producto, ¿cómo es este proceso? Hasta que terminamos comprándolo, reformándolo, vendiendo, pero todo el proceso, análisis de la operación, cómo determinar si es viable o no, qué herramientas usamos para validarlo, todo, cómo sería todo el proceso. Pues lo primero que hacemos es, lo ponemos en nuestro Excel y ahí ya vemos cositas, ¿no?
ya vemos qué tal, cómo está el tema. Y a partir de aquí, pues sobre todo llamar a inmobiliarias. Al final siempre terminamos con lo mismo, validar el precio final del activo. Esto es la clave. Esto es lo que nos da más dolores de cabeza. Saber a qué precio lo podremos vender una vez reformado. Exacto. A partir de esto es el santo grial. Sí. Cuando sabes esto, puedes hacer los números hacia abajo. Exacto, al revés. Sí, vas descontando. ¿No? Cuenta esto, porque mucha gente cuando analiza una operación dice, mira, voy a comprar por tanto, voy a pagar tanto de impuestos, la reforma va a ser tanto y lo tendría que vender a este precio, pero no. ¿Cómo es el proceso? Bueno, realmente, a ver, claro, tenemos que contar, a ver, impuestos, desocupación, ¿qué más hay? ¿Qué más tenemos? Reforma, beneficio de los inversores. Exacto, el tanto por ciento que le damos a los inversores. A los inversores. Exacto. Entonces, nos llega el producto, ¿no? Lo ponemos en el Excel. Mm. Vale, a priori cuadran los números, ¿no? Parece que da margen, el precio de compra más impuestos más reforma, da margen al precio de venta de mercado. Una vez esto, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso ya es validar el activo a nivel de posesión, porque muchas veces como compramos el producto ocupado, entonces enviamos la empresa de desocupación para que valide el activo, quién está dentro y bueno, a ver cómo procedemos, ¿no? Básicamente para sacarlo. ¿Qué perfil es? Exacto. ¿No? Si, por ejemplo, es alguien vulnerable, Medias vulnerables. aquí no nos metemos. Exacto. Gente mayor. Gente mayor, aquí no nos metemos, pero si es un perfil de alguien que está dispuesto a negociar, ¿no? La empresa de intermediación de desocupa y dice, pues mira, están dispuestos a negociar por 5, por 10, por 20.000, están dispuestos a salir, ¿no? Exacto. Entonces, imaginemos que el ocupa dice que sí, o en caso de que sea una compra de deuda, el abogado nos dice que a nivel documental y de carga está todo correcto. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso ya es pasar la oferta. ¿Vale? ¿Cómo se pasa una oferta a un fondo, a un banco? ¿Qué tienes que hacer para pasar una oferta? ¿Los llamas? ¿Les envías Hacemos correo? un LOI, que es un documento básicamente con 4 datos básicos, ¿no? DNI, nombre de empresa, dirección, CIF, y a partir de aquí, y que estamos interesados en el activo. Y algunas veces, cuando son activos no complicados, pero que queremos negociarlo bien, lo que hacemos, justificamos nuestra oferta. Entonces ponemos producto ocupado, que muchas veces ya lo saben, pero necesita tanto de reforma, a la fachada le pasa esto, le sobra tal, o lo que sea, ¿no? Y de esta manera podemos justificar mucho más el precio. A veces cuela, a veces no, pero toda ayuda. Vale, ahora imagínate que cuela, ¿no? El banco nos lo quería vender por 350.000, le decimos, no, mira, tiene todos estos problemas, en vez de 350.000, te ofrecemos 310. Imagina que el banco dice, venga, aceptamos. ¿Cuál es el siguiente paso? Perfecto. Hacemos reserva, que normalmente es de 3.000 euros. Aquí no hay unos arras que son del 10%. Hacemos una reserva de 3.000 euros. Y luego ya empieza aquí la fiesta, que ya conocemos, ¿no? ¿Qué es la fiesta? El blanqueo de capitales. Vale, ¿qué es el blanqueo de Que el capital? primer día me dije yo, ¿y esto qué es? ¿Qué invento es, no? Tal cual. Pues no, lo conocemos muy bien y me han caído unos cuantos pelos gracias Al blanqueo de al capital. blanqueo, ¿no? Básicamente el blanqueo de capitales Sí. es Justificar la procedencia del dinero. de los fondos, ¿no? Los fondos, los bancos están obligados a acreditar, a justificar que este inmueble que se va a comprar, de dónde vienen los fondos. Como dice el nombre, prevención de blanqueo de capitales. Porque imagínate que la persona que lo va a comprar, sea una persona física o una empresa, tiene una actividad ilícita, sería muy fácil blanquear este dinero. Con este dinero comprar un inmueble y ya lo tiene blanqueado, ¿no? Entonces, nosotros en este caso que coinvertimos con nuestros inversores, imaginemos un inmueble que compramos por 300.000 euros. Nosotros como empresa ponemos 100.000 euros, un 30%, y los otros 200.000 euros lo ponen o bien dos inversores de 100.000 cada uno, o un solo inversor de 200, o 4 inversores de Los 50.000. mínimos posibles. Vale, imaginemos que entran 4 inversores de 50.000 cada uno. ¿Qué nos pide el fondo de estas 4 personas? Que nos digan estos 50.000 euros de cada uno, de dónde los han sacado, ¿no? Sí, exacto. La documentación básica siempre es DNIs, IRPFs, nóminas o incluso documentación de alguna herencia, alguna venta de algún activo. Esto es lo básico. Y enviamos todo esto. Y a partir de aquí, pues ya entra el juego, ¿no? De esto no me gusta, esto no lo tengo claro, pues te pido más cosas.
Pero al final no hay mucho más. Son estos 4 o 5 documentos y a partir de aquí, si todo está claro, obviamente tiene que haber una coherencia de los ingresos respecto a la nómina a lo que hay invertido. Claro, es decir, si una persona nos deja o invierte con nosotros 200.000 euros y tiene una nómina de 1.000 euros al mes, el banco va a decir, hay algo aquí que no cuadra, ¿no? Correcto. Vale, imagina que ya pasamos el blanqueo de capitales, el fondo nos dice que todo fantástico. ¿Qué hace? Nos cita en notaría, ¿no? Exacto. Nos dice tal día, a tal hora, en notaría y compramos el inmueble. Nos vamos corriendo a notaría Vamos corriendo. y al final te das cuenta que has corrido para nada. Porque llegas a notaría y hay una calma, pero a la vez todos son problemas. Porque no había pasado el blanqueo, que sí, que no, que falta un documento. Incluso una vez, ¿no? Tuve que llamar directamente con el contacto que estaba pasando en Madrid al blanqueo para explicarle cómo operamos como empresa, porque no entendían por qué unos desconocidos dejaban dinero a la empresa y luego esta empresa compraba, ¿no? Bueno, historias, ¿no? Los fondos, digamos que no son la empresa más eficiente del planeta, ¿no? Son mucha gente, muchos inmuebles y a nivel interno, pues no son muy eficientes. Exacto. Vale, entonces imaginemos que compramos, nos dan las llaves y ¿qué hacemos? Y a partir de aquí, pues Empezamos la reforma. bueno, primero de todo, ojalá fuera tan rápida, va. Hacemos llamadita al desocupa. Vale, sí. Venga, Esto sí está ocupado. Si está ocupado, se llama al desocupa, de iniciación. empiece a gestionar y hasta en unas semanas, Vale. incluso a veces al mismo día, depende. Depende de cada situación. Vale, entonces empiezan las reformas, ¿no? Que por suerte hemos encontrado unos buenos equipos de reforma, ya los vais a conocer, y que en 3 semanas, un mes, nos hacen una reforma integral. Entonces, es buenísimo, Vale. es buenísimo. Y luego ya directamente lo ponemos a la venta. Lo damos siempre a agencias inmobiliarias de esa zona, porque al final estas agencias inmobiliarias muchas veces nos han ayudado previamente a validar el precio de venta, es decir, antes de comprar, antes de pasar oferta, antes de nada, nosotros hacemos un estudio de mercado y estas agencias de la zona nos ayudan a validar el precio de venta, que al final estas agencias son las que están en contacto con el mercado y saben a qué precio están vendiendo. Entonces, para hacer un win-win, que nos ayuden a validar, pues una vez reformado les damos el inmueble a estas 2 o 3 agencias, o una, en exclusiva, lo que sea, para que nos lo vendan posteriormente. Exacto. Entonces, se publica, se hacen visitas, se vende. Una vez se vende, ¿qué se hace? Vale, aquí lo primero que hacemos es comunicarlo a los inversores y obviamente todos súper contentos y luego, pues nada, les devolvemos el dinero y su rentabilidad. Pues obviamente, si no, vamos mal. Y nada, ya por otro. Exacto. Entonces, cuando se vende el inmueble, los primeros en cobrar siempre son los inversores, su capital más su rentabilidad, y lo que queda es nuestro beneficio. Si hemos sido muy buenos y hemos optimizado la reforma, y la reforma en vez de que nos haya costado 70.000, nos ha costado 60.000, pues más margen para nosotros. Al revés, si habíamos calculado 60.000 de reforma y nos ha costado 80.000, pues son 10.000 euros menos. Igual que la venta. Si la venta lo vendemos por un poquito más margen para nosotros. Nuestros inversores trabajan siempre en un formato fijo, saben cuánto van a ganar al descentrar y lo hábiles que seamos nosotros es nuestro margen. Genial. Entonces, a día de hoy, más o menos, las operaciones, ¿qué timing tienen? Desde el momento que compramos al momento que vendemos, ¿qué timing suelen durar? Mira, siendo realistas, tardan entre 7 y 9 meses. Sí que es verdad que al final hemos cerrado algunas operaciones a 6 meses y algunas a 11 y medio. Sí que es verdad que con cada operación que hacemos nueva vamos viendo dónde están, ¿no? Los errores o mejoras, simplemente mejoras, ¿no? Y vamos acortando los tiempos. Total. Sí, siendo más eficientes al final. Total. Y actualmente, es decir, ¿cuántas operaciones estamos haciendo al año? ¿Qué proyectos estamos analizando? ¿Y cómo esperamos terminar este año a nivel de operaciones y eso, de volumen, por decirlo así? A ver, sí que es verdad que estábamos sacando una operación cada mes y medio, ¿no? Cuando empezamos y parecía una locura, ¿no? Gestionar una reforma, tal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y falta la cédula
llama al arquitecto o a quién tengo que llamar, ¿no? Al principio. Y ahora es pam, 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 pam. Y ahora ¿no? Para este año nos hemos propuesto, ¿no? Terminar el año pues comprando 4 inmuebles al mes, que es súper factible. O sea, Que hace 3 años nos hubieran dicho, ¿cómo de viable no veis comprar 4 inmuebles al mes? Que al final son 48 al año. Son 48 compras, reformas y ventas. Aquí también hay algún local que transformamos, y lo contaremos en otro podcast y tal, cuando venga nuestro arquitecto y tal, pero comprar un local para transformarlo en vivienda, también algún edificio algún edificio también, que está interesante. exacto, pero que hace 3 años nos hubieran dicho de hacer comprar básicamente un piso a la semana, reformarlo y venderlo, al cabo de 3 meses, ¿no? Pero comprar 4 al mes, hubiéramos dicho que es que ni de coña. Imposible. Imposible. Sí, sí, sí. Esto es otro aprendizaje, ¿no? Que al final, joder, se puede, que cuesta lo suyo, Sí. pero sí, es un volumen que hace 3 años hubieras pensado que, vamos, ni Donald Trump, ¿no? Sí que es verdad que está muy bien, ¿no? Lo que hemos comentado varias veces, es hacer operaciones de estas más fáciles o más ágiles, pero que den menos beneficio. Pero compaginarlo con operaciones que dan mucho más margen, pero más a largo plazo, ¿no? Yo creo que está muy bien para ser eficientes en una empresa. Total. ¿No? Es lo que hemos visto también a la hora de los números. Ha salido tal, sí, está muy bien. Voy a ganar $500,000 en una operación ya, pero es que tienes que llegar a esa operación. ¿Cómo vives durante todos estos meses? Total. Esto yo creo que la gente tampoco se da cuenta, ¿eh? Es una cosa que... Sí, a modo resumen, podríamos decir que a veces es más rentable una operación de 200, 300 mil euros que compra, reformas y vende y te dejan 40.000 euritos, Sí. pero en 6 meses, que era una operación que compras por 800.000, le metes 400.000 de reforma y vendes en 2 millones, pero es que han pasado un año y medio. Sí. Ah, Para empresas más grandes o con mucho más tiempo en el sector, ok. Pero para nosotros, pim pam, y nuestros inversores no también. tiene sentido. Al final nuestros inversores también, joder, están muy contentos siempre que les decimos, oye, hacemos una operación a 12 meses con un 12, un 15% de rentabilidad, pero al mes 6, al mes 7, al mes 8, oye, que ya hemos vendido. Joder, dicen, hostia, en vez de ser un 12% a 12 meses, ha sido un 12% a 8 meses o a 9 meses. Joder, muy contentos y también esto nos interesa que nuestros inversores pues estén contentos. A día de hoy, nuestra comunidad de 200 inversores pues están todos súper contentos, repiten todos y no, de eso se trata también, de generar este win-win. ¿Qué creencia, ¿no? Tuvimos al principio del hecho de pedir capital, ¿eh? ¡Qué locura! ¿Te acuerdas aún el primer día que pedimos los primeros 30.000 euros? El primer inversor que confió en nosotros, me acuerdo si hace 2 años y pico, 3 años, el primer inversor que nos hizo un préstamo de 30.000 euros y vamos, y estábamos ahí en plan... Yo lo recuerdo, 2 días que no podía dormir. Yo estaba, a ver si las cosas salen mal y tal. Yo hacía mis números y a ver cuántos meses tengo que trabajar de mecánico para pagar los 30.000. Imaginaos qué mentalidad, ¿no? Ostras, no. Y ahora es en plan, no es como que me quiero comprar un coche de 30.000 euros, ¿no? Que ahora estamos aquí y tal y dices, vale, pues me lo monto bien, hago un piso a nivel personal y tal cual. Son operaciones que incluso son operaciones que descartamos, ¿no? De 20, 30.000 a veces. Total. Ostras, no sé, Pero, y de verdad que llega un punto que cuando la empresa ya funciona y tal, ya también es algo que hace incluso ilusión hacer los proyectos, que al final los hacíamos por dinero, o sea, sinceramente, hace 3 años o 4 cuando empezamos era para sobrevivir, como hemos dicho, y ya llega un punto cuando la empresa funciona, hay proyectos, van entrando proyectos, van entrando inversores y todo, hay una armonía pues que da gusto. Al final ya es qué proyecto me hace más ilusión hacer, ¿no? Ya es por cariño, que, o sea, me gusta hacer esta, me gusta hacer la otra. Y a mí, en concreto, que estoy en las reformas y voy mucho más a los pisos, ¿no? Y a los chalets, bueno, los activos que compramos, yo alguna vez me he sentado delante, en uno concreto que hay un banco, y pensar, ostras, hemos podido comprar esto, ¿no? Total. A veces es más, ¿no? Y llega un momento que yo creo que valoras mucho más esto que no el hecho de hacer dinero. Totalmente. ¿No? Sentarte, wow, hemos comprado esto,
junto con toda la comunidad de inversores, tal y demás, lo estamos reformando, no sé, para mí era un sueño hace años que Totalmente, no. totalmente. Entonces, ahora empezando desde el principio, ¿qué consejo le darías, ¿no? A un chico de lo que sea, 20, 30 años que quiere empezar en el sector, como empezamos nosotros hace 4 años, que no tiene capital, que le gusta el sector, ¿qué le recomendarías, o sea, para empezar, qué tiene que hacer o qué le recomendarías que hiciera? Bueno, yo hablo de mi experiencia realmente y es lo que me ha funcionado a mí. Y invertir en uno mismo, está claro, en conocimiento, está clarísimo, o sea, sin duda. Porque no tiene ningún sentido, aunque tuvieras 100.000 euros en el banco, que ya puedes comenzar en el sector, pero si no sabes qué estás haciendo, cómo analizar un activo, si es rentable, a lo mejor compras un piso en una zona mala, digamos, y haces una reforma de 50.000 euros, nadie te lo va a pagar. Entonces, estás perdido y posiblemente pierdes parte del capital que tenías. Entonces, Total. muchas veces parece que tiramos el dinero porque decimos que yo tengo 100.000 euros y los necesito todos para invertir. No, gástate 3, 4, 5, 10 en conocimiento y luego verás las cosas mucho más claras. Pero parece que al principio cuesta, ¿no? Total. Yo diría, porque alguien que tenga 100.000 euros para invertir ya es alguien que ya tiene algo, pero para mucha gente que quiere empezar en el sector que tiene 0 euros, o 5.000 o 10.000, que da igual, no tira para nada, yo le recomendaría que se dedicaran, como empezamos nosotros, a encontrar oportunidades para otros inversores. Es decir, si algo me he dado cuenta, y esto creo que lo hemos hablado muchas veces, es que antes de empezar en el sector pensábamos que nadie nos daría dinero, ¿no? Y hemos visto que dinero hay mucho, es decir, capital, o sea, yo pensaba antes de entrar en el sector que había muchas buenas oportunidades y muy pocos inversores. Y he visto al revés, que inversores hay, o sea, miles, pero operaciones realmente buenas, 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 hay muy pocas. Entonces, ¿no? Una persona que no tenga dinero, primero, muy importante, formarse, que sepa detectar estas oportunidades, y esto lo consigues con formación y conocimiento, y una vez sea capaz de detectar estas oportunidades, lo que puede hacer es ofrecerla a otros inversores para que estos inversores pongan el dinero y repartir los beneficios, ¿no? Al final hay mucha gente que tiene empresas que le van muy bien, que ganan mucho dinero y al final de año dicen, ostras, tengo 50, 100, 200, 500.000 euros, los tengo que invertir, pero esta gente no tiene ni el tiempo, ni el conocimiento, ni las ganas de ponerse en el barro, ir a ver inmuebles, ir a tal, ¿no? Entonces yo creo que una buena forma de empezar es que vayan a buscar oportunidades y la ofrezcan a otros inversores. Sí. Sí, es exactamente así. Y de hecho es como comenzamos nosotros, ¿no? Y es la mejor fórmula. Sin duda. Entonces, ya para ir terminando, ¿cómo te gustaría que AM fuera vista o fuera recordada dentro de 10 años? O sea, 10 años. sea recordada, ¿no? Porque seguiremos vigentes, ¿no? Pero ¿qué imagen te gustaría que AM tuviera en 10 años? ¿Qué valores nos representen o qué imagen te gustaría que tuviéramos? Como unos referentes en el sector. Yo es lo que, ¿no? Lo que hablábamos muchas veces y lo que tenemos más claro, ¿no? Entonces, ser unos referentes dentro del sector y sobre todo abrirlo, ¿no? Democratizarlo, como bien has dicho, y que nos tengan en cuenta en el punto de mira, ¿no? Muchos inversores. Y sobre todo, ser muy transparentes en este aspecto. Total, Ver realmente lo que hacemos. De hecho, bueno, ya hablaremos más adelante, la aplicación que hemos hecho, ¿no? Justo y pensada para los inversores, total. para que vean cómo trabajamos, todo súper actualizado, reformas, el porqué de esa reforma, ¿no? De hecho, no sé, qué es lo que nos gustaría a nosotros, ¿no? De hecho, Total. Estoy completamente de acuerdo, ¿eh? Me encantaría que ser vistos, ¿no? Como una empresa de dos chavales que empezaron con 3.000 euros cada uno, sí, que han conseguido tener oportunidades y acceso a producto muy bueno, pero lo volvemos a ofrecer a la gente de calle, gente que tiene 50, 100, 40, 30.000, 200.000 euros
Y a mí me gustaría esto, ¿no? Más que ir a grandes fortunas, pues ser la empresa de inversión de referente para democratizar Exacto. el sector inmobiliario. Y para ayudar a muchas personas, como por ejemplo, a mejorar su jubilación. Total. De hecho, a veces me gusta más, ¿no? El hecho de que me diga, Marc, ¿y cómo lo ves? ¿Cómo podríamos avanzar? ¿Cómo nos podrías ayudar? ¿No? De hecho, porque al final no es el simple hecho de, vale, os dejamos 50 o 100.000 euros y ya vosotros hacéis y deshacéis, ¿no? Entonces, no, es todo lo que hay detrás, ¿no? Realmente, vale, estos 50.000 euros se han ahorrado durante X años, son o no para nuestra jubilación. Entonces, claro, esto nos va a ayudar a tener una mejor jubilación o cualquier otra cosa, realmente. O a pagar el crédito del coche, por ejemplo. Ayudar a la gente a mejorar su vida financiera. Exacto, exacto. ¿No? Si tienen dinerito ahorrado de estos años que se los han currado y los han trabajado, pues ayudarlos a invertir este dinero conjuntamente con nosotros y eso, que puedan pagar su coche, su hipoteca, su viaje, lo que sea. Sí. Totalmente. Bueno, pues nada, en los próximos podcasts iremos trayendo, que ya lo has avanzado, parte de nuestro equipo, algunos de nuestros reformistas, para que nos cuenten cómo hacemos todas las reformas, qué se tiene que tener en cuenta en cada reforma. Vamos a traer también a algunos de nuestros analistas de operaciones para que nos cuente Entra más en detalle. de cómo se filtran todas las operaciones, cómo validamos para saber si una es viable o no es viable. Vamos a traer también a nuestro fiscalista que nos cuente también sobre fiscalidad, cómo optimizar todos estos procesos ¿Cómo pagar menos impuestos? Que a todos nos cuesta. de forma legal, de forma legal. ¿Qué más? También vamos a traer gente de marketing, gente de ventas, básicamente todo nuestro equipo de administración también, si quieren, de contabilidad, yo qué sé, todos nuestros departamentos, toda la gente de nuestro equipo, para que ellos, que son los expertos en su departamento, en su área, os puedan contar con más detalle, les haremos también una entrevista y podáis sacar información valiosa de todos ellos. Exacto. Pues nada, un placer. El siguiente podcast aún no sabemos a quién vamos a traer, pero será, quizás volvemos a ser tú y yo, quizás somos tú y yo otra vez, no sabemos. Pero nada, muchas gracias por seguirnos y nos vemos en el siguiente AM Talks.